de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, en Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Muy buenos días, amada familia, Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio poderles recibir en este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración que tenemos cada domingo. Y yo quiero invitarles a que comencemos entregando en las manos de Dios este tiempo para que lo que vamos a cantar y lo que vamos a decir sea dirigido solamente por Él. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por
este día más de vida que nos das, porque la vida es un privilegio que solamente tú puedes dar. El despertar cada día es solamente gracias a tu amor, a tu misericordia, Padre Celestial. Y hoy queremos reconocer eso, queremos reconocer que tú eres misericordioso, que tú eres amoroso, que tú haces muchas cosas por nosotros que a veces ni nos damos cuenta y ni damos las gracias por esas cosas. Y queremos aprovechar este corto tiempo que tenemos de alabanza para reconocer todo lo que haces, para reconocer quién eres también, porque por quien tú eres es que hoy podemos cantar y hoy podemos disfrutar de esta libertad que solamente tú puedes dar, Señor. Te queremos reconocer como nuestro papá, como nuestro Señor, y queremos alzar nuestras voces para reconocerte así, tal cual como tú eres. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, voy a invitarles a que allí en sus casas procuren quitar cualquier implemento que les pueda distraer, otros celulares, televisión, o cualquier cosa que pueda robarle este tiempo a Dios, porque realmente este es un tiempo para el Señor. No es el tiempo de la alabanza, sino es el tiempo en que juntos podemos cantarle al Señor. Entonces voy a invitarles a que puedan disponerse tanto sus mentes como sus cuerpos para cantarle y alabar a Dios. Padre, la alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti. Padre, la alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti. Y hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Y hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Padre, la alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti. Padre, la alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti. Y hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Y hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Hoy venimos a tu trono a alabarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos una vez más, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Señor, muchas gracias porque nos damos cuenta que nos amas en cada segundo de nuestros días, en cada paso que damos, en cada momento que vivimos. Nos podemos dar cuenta de tu amor, que a pesar de que a veces veamos que las cosas salen mal o que hay tropiezos, tú nos sigues demostrando tu amor a través de tu misericordia y a través de esos milagros que no podemos compartir en este momento por la distancia, por el método en cómo nos estamos congregando ahora, pero que a través de nuestro día a día podemos ver y podemos compartirlos ahí en familia, y que hoy queremos reconocer que grandes son tus maravillas, grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande eres tú, Señor. En los pueblos tus obras
tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son y grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son y grandes son, grandes son tus maravillas. Amén. Padre amado, muchas gracias porque grandes son tus maravillas, porque grande es tu amor con nosotros. Y hoy queremos disponer nuestra mente y nuestro cuerpo para aprender más de tu palabra, aprender más de lo que tú nos puedes enseñar a través de mi papá y a través de Oswald también, Señor, y a través de Hernán, a través de todo el cuerpo pastoral que siempre está acompañándonos en los diferentes ministerios y en los diferentes momentos que tenemos como congregación. Te damos muchas gracias y colocamos el mensaje que viene en tus manos para que seas tú guiándolo y seas tú dándonos la capacidad de entender qué es lo que nos quieres decir. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Muy buenos días a toda la familia de Nuevo Amanecer. En esta hermosa mañana que tenemos en el día de hoy, vamos a seguir hablando de nuestro tema del mes, que es el Evangelio y la violencia no se llevan. Hace 8 días el pastor nos compartió una de las razones por las cuales el Evangelio y la violencia no se llevan, y es porque la salvación apunta a la familia, razón por la cual nosotros entonces no tenemos un Dios violento. Y en esta mañana vamos a hablar y a tocar otro punto de esa contravía que tiene la violencia que practicamos en el mundo y en el Evangelio, cómo lo podemos desarrollar. Y para esto entonces vamos a ir a la palabra del Señor y a través de ella poder nutrirnos de lo que Él quiere para nosotros. Pero antes vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por ello. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente reunirnos como una familia, como un cuerpo, como ese proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Entonces, que todo este tiempo y que todo lo que hablemos te agraden a ti, como siempre, Señor. Que lo que expresemos y lo que compartamos sea de tu palabra y que en medio de ella fluya el Espíritu Santo. Te lo agradecemos de todo corazón y compartimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir entonces, quisiera que me acompañaran allá en sus casas al Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Y a través del capítulo 5 podemos entonces ver por qué el Evangelio y la violencia no se llevan. Estoy esperando que busquen el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 21. Desde el versículo del 21 en adelante. Y a través de lo que leamos, entonces vamos a ir compartiendo y vamos a ir desarrollando lo que el Señor nos muestra a través de este texto. Entonces espero que ya tengan el texto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor, dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces vamos así a desarrollar esta hermosa y preciosa palabra. Y para entenderla, quisiera que pensáramos un poco en el contexto en el cual está escrita y lo que estaba sucediendo y las razones por las cuales Jesús entonces desarrolló este tema. Está en el marco del Sermón del Monte. Estaba Jesús, llegó a la montaña y estando en la montaña la multitud le seguía, dice el pasaje en los primeros versículos, y él se sentó. Y se sentó y comenzó a hablar con todos sus discípulos y empezó a declarar todas las verdades del reino. Ellos hasta ese momento habían tenido como una guía toda su Torá, todo el Antiguo Testamento, y se guiaban y se regían por la ley. Y es en la ley donde ellos encontraban cómo poderse comportar frente a los demás en la sociedad. Y así es que Jesús entonces comienza hablando, y lo primero que habla son las bienaventuranzas, de las cuales hemos tocado muchas veces y no las voy a tocar, solo quiero decir que ese es el marco. Él comienza a hablar de las bienaventuranzas, de cómo el reino de Dios se puede vivir básicamente, cómo lo podemos desarrollar. Y Jesús entonces lo hacía de esa manera y empezó a darnos a tratarnos como el carácter, como nuestra identidad, que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y estando hablando de lo que somos y de nuestro carácter, entonces lo primero que toca luego es este tema. Y él se remonta entonces a la ley. Y quisiera que cuando pensamos en entender este texto, en interpretar este texto, entonces tengamos en cuenta ese contexto que está escrito. Y quiénes eran sus oyentes, para que nosotros también entendamos y comprendamos por qué Jesús decía esas cosas, porque a veces cuando lo sacamos, pues quedamos como perdidos. Entonces, en el marco de la ley, y en el marco del reino de los cielos que se acerca, es que está acá. Entonces aquí vamos a ver una serie de contrastes, una serie de puntos que son como diferentes, lo que se hacía y lo que ahora Él quiere que se haga. Y es que antiguamente ellos tenían la ley y no estaba Él, pero ahora el reino de los cielos que se había acercado, eso cambiaba en todo lo que ellos tenían. Dice así, en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, desde antes, a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces aquí lo que Jesús estaba hablando era un poco lo que en el mundo, en ese contexto se llamaba la ley del talión. Que irónicamente muchas personas hablan de que primero era la ley de Talión, que estaba en el código de Hammurabi. Lo único cierto de todo este tema que la gente complica y todo, es que Jesús se refiere a la ley. Y en la ley, por allá en Deuteronomio, en Éxodo, sí están escritos sobre todos los mandamientos. Entonces, en el capítulo 20 de Éxodo dice, no matarás. Entonces, no matarás es un mandato que el Señor dio. Pero a través de los textos desarrolla, usted sabe que toda la ley es desarrollada en otros capítulos, pero este capítulo 19 de Deuteronomio nos explica qué pasaba. Y es bueno entenderlo porque en el mundo, en toda la gente, entonces ojo por ojo, diente por diente. Y era como la forma en que el mundo vivía. A ellos también fue dado de esta manera. Pero dijeron, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que en aquella época, el que mataba, de una vez lo mataban.
No había esa oportunidad de defenderse, de explicar, de decir qué fue lo que pasó, sino sencillamente mataron a Teolindo. ¿Quién lo mató? Fulano. Entonces cojan a fulano y háganle lo mismo. Y así funcionaba. Y así hacía. Era una forma que la gente no transgrediera, o sea, que respetara la vida del otro. En cierta manera, si uno irrespetaba y llegaba hasta la violencia, que es el tema que estamos tratando, matando a esa persona, entonces era muerto de igual manera. Eso era lo que estaba pasando, y es lo que nosotros entonces podemos entender. Pero es el contraste de lo que estamos viendo. El contraste dice así: yo os digo, está hablando Jesús, que cualquiera que se enoje, óigame hermanos, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, creo que aquí Jesús está trascendiendo, está diciendo que Él dice que no necesariamente hay que llegar al acto violento de asesinato, no necesariamente para infringir, para no agradar a Dios, básicamente. Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y igual que en el mandamiento, será culpable de juicio. Y entonces aquí hay algo, no es que, o sea, pensaríamos, uy, Jesús está cambiando las cosas, ¿cómo así? Luego no vino a cumplir la ley, entonces ¿cómo la va a empezar a cambiar? No. Eso era lo que estaba escrito, eso era lo que ellos conocían, pero ahora Él está poniendo algo para ellos, para que esos discípulos que le seguían empezaran a vivir. Ustedes entonces, el que mata, muere, ojo por ojo, pero yo les digo una cosa, no necesariamente para ser culpable necesitan matar, tan solo con enojarse. Y es que en algunas Biblias, como la que yo tengo acá, que es una Reina Valera 60, habla de Jesús y la ira. Y la palabra que está ahí marcada, pues es el enojo, como sinónimo de la ira. Entonces, aquí si yo me enojo, aquí el problema es que yo me enoje contra mi hermano. Si yo tan solo me enojo, soy culpable. Y cuando leía este texto pensaba en algo. Pensaba en que la violencia se actúa muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, matar. Para yo matar tengo que hacer algo, tengo que sacar un revólver, tengo que utilizar un arma cortopunzante, llámese cuchillo, machete, lo que sea, y tengo que hacerlo, y es algo que yo hago y lo exteriorizo, algo que a mí no me gustó, entonces exteriorizo. Hoy vemos, por ejemplo, hablando de la violencia, en todo este tiempo de coronavirus, tantos feminicidios que ha habido, porque ya no soporta. Entonces el hombre se va contra la mujer y descarga ese enojo, descarga esa ira y termina en muerte. Nosotros, como hijos de Dios, no necesariamente tenemos que actuar de esa manera. Tan solo en nuestro corazón, en nuestro interior, cuando dejamos que el enojo nos gobierne, cuando dejamos que el enojo esté dentro de nosotros y esa furia la descargamos contra nuestro hermano, porque es algo bien particular que el Señor Jesucristo diga de esta manera, que no solamente es matar, no solamente es actuar, sino tan solamente con pensarlo, con sentirlo, con dejar que ese sentimiento que tenemos dentro se desarrolle. Entonces ya somos culpables. Y fuera de eso es con el hermano, no es con el enemigo.
Es algo bien particular. Lo más fácil es que nosotros nos pongamos bravos con el que nos hace daño, con el que nos traiciona, con el que habla mal de nosotros, para hablar de cosas muy fáciles que pueden pasar en nuestra vida, que puede producir enojo. O que nos cuentan que alguien hizo algo y eso nos produce un enojo terrible contra esa persona. Es que no se merece la vida, que pague también con eso. Y resulta que es con el hermano, con el que tiene al lado, con el que tiene una amistad, con el que tiene un cariño, con el que tiene un aprecio. Y con ese, tan solo enojarse con ese, algo pasa en el corazón. Porque aquí lo que Jesús quiere decir en todo este sermón del monte es cómo debemos vivir. Cómo es que ya que tenemos la salvación, ya que Él llegó a nosotros, ya que Él vino a nosotros, nosotros cómo debemos vivir. Y esta parte es interesante porque tan solo con enojarnos seremos culpables de juicio. Y sigue así. Será culpable y dice, y cualquiera que diga necio, escúchenme, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y bueno, esa palabra necio es algo bien interesante, porque uno le dice, pues decirle a una persona necio, ¿usted cómo es de necio? De este niño es necio, aquel es necio. Pero resulta que la palabra esa palabra es bonita porque tiene un trasfondo arameo. O sea, la palabra que Jesús estaba diciendo allá tiene un trasfondo arameo y ese trasfondo viene también con el griego y forman esta palabra que significa vacío. Solo con decirle, en realidad, si yo quisiera contextualizar la palabra, hoy en día es como si yo les dijera, cualquiera que le dice cabeza hueca a su hermano será culpable ante el concilio, porque básicamente eso es lo que traduce la palabra. Uno dijera, pero ¿dónde está la ofensa? ¿Cuántas personas no le dicen a otras cabeza hueca? Inclusive en Colombia nosotros no, hay personas que tienen el saludo, ¿qué hubo, cabeza hueca? Venga, cabeza hueca. Y es como una palabra jocosa, pero en este tiempo era una palabra malintencionada. Y lo que le quería decir era que no tenía nada dentro de su cerebro. Algo así como, usted es un vacío, usted es un bruto, no entiende nada, no tiene nada en el cerebro. Estas palabras, escuche, que aparentemente no era tan ofensiva, hace que sea culpable ante el concilio. O sea que estaba queriendo, ¿cuál era el concilio? Pues los fariseos, los saduceos, ellos tenían un Sanedrín, ese era el llamado el concilio, y ante ellos es que fue culpable. Pero resulta que para ellos solo era culpable el que mataba. Jesús trasciende la ley, no la anula, la trasciende, la explica, se profundiza en el sentido de la ley, va al corazón de la ley, y al ir al corazón de la ley va al corazón del ser humano, al corazón del discípulo, al corazón del seguidor. Él quiere que esto cambie, que no haya nada dentro de nosotros que pueda herir al hermano, porque esto sería violencia. Esto sería transgredir al hermano. Hay muchas formas de violencia, la que hablamos, y la otra es la que se habla. Cuando yo pensaba en eso, pensaba en las veces que a nosotros, ¿qué nos hiere? Que nos digan, ¿no? ¿Qué nos hieren? Y cuando yo pensaba en eso, me analizaba, ¿qué es lo que a mí me pone mal que me diga otra persona? Y es sin duda pues que me nombren a mi mami. Soy honesto, tengo que descubrir mi corazón ante ustedes, y es de pronto lo único que a mí me hace reaccionar, que me ofenda. En el resto de las palabras pueda que las soporte, que las pase, pero cuando dicen eso, esa palabra, y lo dicen en una forma despectiva, humillante, y es algo que me hace reaccionar. Yo pensaba que el Señor, tan solo con que me digan cabeza hueca, o que yo diga cabeza hueca a otro,
soy un culpable ante mis hermanos de la fe. Solo con eso. Entonces, ¿qué podría yo pensar cuando me dicen eso? Pues sería como en el anterior, no debo enojarme. No debo permitir. Aquí lo que el Señor está llevándonos es a tener como un dominio propio, a saber enfrentar las diferentes situaciones. Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable. Y la tercera, y cualquiera que le diga fatuo, quedará, mire lo serio que es esto, quedará expuesto al infierno de fuego. Pero la pregunta es, ¿cómo así? ¿Luego no le está hablando a los discípulos? ¿Luego no le está hablando a los creyentes? ¿Luego no le está hablando a sus seguidores? Entonces, no que solamente con declarar y orar y decir que ya somos salvos. Pues aquí dice bien clarito que quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y qué es fatuo? Porque también es una palabra interesante. Cada una de estas palabras va más allá. Fatuo es alguien que tiene la mente cerrada, alguien que no entiende, alguien que le diga, mejor dicho, literalmente bruto. Si yo le digo a alguien que es así, quedo expuesto. Porque estoy transgrediendo para nuestro Señor Jesucristo algo que es muy, muy claro, y es esa relación que yo tengo con mi hermano. Entonces, hablando de la violencia no solamente la podemos practicar físicamente, porque nosotros podemos decir, no, es que nosotros no somos, yo no soy violento, yo con nadie peleo, yo a nadie le he pegado, ni le he sacado una pistola, o nunca he acusado a nadie de esa manera y me he ido a los golpes, y entonces yo no soy violento. Pero ¿cómo es con el trato con el hermano, con el que está en la casa, con su esposa, con su hijo, con su hermano, con sus familiares, con sus hermanos en la iglesia? Por eso cada uno de estos tiene un juicio ante las personas de afuera, ante los amigos de la fe y ante el Señor. Cada uno de ellos tiene un juicio, porque es ante las personas, ante mi hermano, que yo puedo expresar esa violencia. Solo con el enojo, solo con mis palabras y solo con las malas intenciones de querer ser superior o creerme superior que otro a través de mis palabras, es algo que estoy siendo violento con mi hermano. La violencia en este capítulo 5 es bien interesante, porque él la toca y ya la ha tocado antes y la sigue tocando ahora, pero él da como una puerta grande, porque sigue hablando de ese trato, de esa relación, de esa violencia que se habla, de esa violencia que se siente dentro, que está dentro del corazón, que uno no gobierna, que uno permite que lo gobierne. Entonces él está diciendo y termina diciendo que quedará expuesto al infierno de fuego. Pero dice así, por tanto, o sea, concluyendo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y es aquí donde está la salida. Porque si yo he hecho eso, si yo me he dejado llevar por mi enojo, si yo he hablado algo contra alguien, si yo he ofendido a alguien, entonces, y yo quiero venir ante el Señor y decir, mira Señor, mira, te ofrezco mi vida, o te ofrezco en el caso dinero, y yo te amo, y tú eres mi Dios. Pues aquí la palabra nos confronta un poco, porque dice, deja allí tu ofrenda, delante del altar. Escúchenme, delante del altar, no te la lleves y no la traigas, no, deja la ofrenda. ¿Tú la quieres dar? Listo, pero reconcíliate, anda y reconcíliate. Y entonces podemos pensar,
que tenemos nosotros una misión reconciliadora. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor espera de nosotros. Si llegásemos a fallar, si somos violentos con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro amigo, con la persona que sea, y nosotros queremos agradar a Dios y presentarle ofrenda, ya sea viva o ofrenda física, pues sencillamente parece que no fuera bien aceptada. Tenemos que reconciliarnos. Y recuerde que para reconciliar hay que arrepentirse. Y arrepentirse es dar un giro de 180 grados, no volverlo a hacer. Y fuera de eso es pedir perdón. Entonces, esto nos habla de que lo que tenemos que hacer es primero reconciliarnos con nuestro hermano. Aquí la acción la pude haber hecho yo. Y como lo vemos, aquí la acción la pude haber hecho yo pude haber sido el que me enojé, yo pude haber sido el que traté de necio, yo pude haber sido el que hablé de fatuo, y yo voy y me reconcilio. Y entonces nos habla el Señor, que a nosotros como sus hijos nos da una puerta y se llama reconciliación. Y es importante que nosotros entendamos esa misión que tenemos para poder arreglar este punto que tenemos acá. Entonces, vamos a pensar nosotros, ¿a quién hemos ofendido? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? Porque si seguimos adelante, pues no sé si estemos agradando al Señor. Perdón. Y dice así: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces aquí, ¿cómo podemos ver que estamos reconciliados? ¿Cómo podemos ver que realmente estamos haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él quiere? Porque aquí la invitación es a reconciliarnos. Entonces, es que nuestra actitud es ponernos de acuerdo con el adversario. ¿Qué significará ponernos de acuerdo con el adversario? Ahora, el adversario aquí es como el que nosotros hemos ofendido, o el que nos ha ofendido, o el que le dijimos las cosas malas. No es el diablo, porque podemos entender que vuestro adversario es el diablo. No, aquí está hablando del hermano, que es quien está hablando, pero yo lo veo como mi adversario. Yo lo que tengo que hacer es buscar su amistad. Si yo me he reconciliado, entonces debo buscar su amistad. Porque mire, de pronto en mi corazón ya no hay nada, ya no lo quiero hacer, ya no lo quiero ofender, pero Él entonces me puede entregar ante el juez, ante el alguacil, y querer que yo sea echado en la cárcel. O sea, esta reconciliación trasciende, quiere que tengamos una gran relación, no solamente porque a veces nosotros tenemos, inclusive dentro de la misma iglesia, hermanos que pues no les caemos bien, y también hermanos que no nos caen bien por A o por B motivo, por algo que dijeron, por algo que hicieron, y nosotros nos hemos ofendido. Yo recuerdo hace muchísimos años a una hermana de una iglesia donde yo asistía, y la hermana de un momento a otro cambió conmigo. Yo nunca supe qué pasó. Lo único es que cada vez que la iba a saludar, ella me evitaba, yo veía su malestar, entonces yo procuré alejarme. Pero un día ella, como tocada del Espíritu Santo, se acerca y me dice: hermano, yo quiero decirle alguna cosa a usted. Es que yo estoy dolida con usted. Y hermana, disculpe, ¿qué hice yo? Me dijo: es que un día usted llegó cansado y se sentó a la puerta de la iglesia que estaba cerrada y se sentó sobre la Biblia. Y eso a mí me ofendió. Pues hermanos, la hermana, para ella yo fui como un tipo necio, como un cabeza hueca. La ofendí. Y eso había
presentado una, y quiero decirles algo, que ella me dijo eso, yo no ni siquiera me excusé, yo le dije, hermana, perdóneme, lo último que quería de pronto en el momento era ofenderla, discúlpeme, si lo he seguido haciendo, dígame, de pronto es una conducta desagradable mía. Ella me dijo, no, y ¿sabe una cosa? Luego, qué gran amistad con ella. Pudimos compartió muchas cosas de su casa, y pude entender por qué para ella había conocido al Señor, y así en ese seguimiento, así como muy legalista, y pues claro, yo era un gran pecador. Entonces la reconciliación verdadera trae una gran amistad. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces es para que veamos que nos van a hacer pagar y lo que nosotros no pensamos. Quisiera que fuésemos un poquitico más adelante al versículo 38 y vamos a ver otras cosas que Jesús sigue hablando sobre las relaciones, sobre la violencia. Dese cuenta lo que acabamos de ver, que para nosotros no es violencia, pero sí transgredimos entonces lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 38 del capítulo 5. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Comienza a hablar. Ya habíamos hablado y veníamos hablando hasta el versículo 26, y luego Jesús, después de hablarles del adulterio, del divorcio, de los juramentos, vuelve a hablar el tema de las relaciones. Y entonces vuelve y les dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, otra vez, y diente por diente. Pero, o sea que vuelve y los lleva antes, vuelve y los lleva a la ley, vuelve y les llega a lo que ellos conocían, a lo que sus antepasados habían vivido. Otra vez, no cambia, vuelve y los coloca ya, porque les quiere aclarar algo. Recordemos que todos los que están ahí son discípulos, conocen la ley perfectamente. Y le dice que ellos han oído eso, pero Él les dice, y comienza tremendo a hablar muchas cosas contrarias. El que te hiera una mejilla, vuélvele la otra. Escúchenme. El que te hiera en la mejilla derecha, pues vuélvele también la otra. Hay algo que aquí está hablando, ya no es ojo por ojo. Ahí sí está aclarando algo, ya no más ojo por ojo. Si a ti te dan un golpe en la mejilla, no tienes que estar en contra de tu hermano, no lo acuses, no estés mal con él, no te vuelvas enemigo de él, sino sabes qué, ponle la derecha. Esto cambia. En el anterior, la intención externa y la intención interna. Ahora, aquí, después de que les ha hablado esto, ahora les dice que la acción debe cambiar. Ya no hay que responder, ya no hay que acusar. Si nos pegan en la derecha, pongamos la izquierda. Y esto me parece que va a trascender más, porque ellos, si le están siguiendo, si son sus discípulos, entonces ya no tienen un corazón de piedra, ahora tienen un corazón de carne, un corazón renovado. Y es a donde Él quiere llegar, a lo interior del ser humano, a que desde adentro comience ese cambio. Y no es fácil. Todo esto que va a decir Jesús no es fácil para ninguno, no era fácil para ellos, no era fácil para nadie. Y dice, al que te quiera ponerte a pleito,
y quitarte la túnica, déjale también la capa. El que te pelea, que te quiere quitar algo, dale. No solo la túnica, sino también la capa. Increíble. Lo que ellos más querían, los que muchas veces identificaba. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y aquí quería, como de todos los ejemplos, yo sé que todos son muy importantes, pero este ejemplo quisiera que nos detuviésemos a pensar por lo que significaba. Y para entenderlo tendríamos que entender algo que sucedía, y es que en la época de Roma, cualquier soldado, cualquiera que tuviera autoridad, o sea, cualquiera centurión, que estaban pasando ellos con sus compañías y veían a alguien, puede ser en el campo, puede ser en las ciudades, les pedían que llevaran 1 milla la carga de ellos. Y pues déjeme decirle que esto para los judíos era muy humillativo, porque ellos no querían servirle a nadie, porque para ellos solamente ellos eran los máximos, y que otro que lo tiene bajo su dominio venga y lo trate como un esclavo y lo mande a que haga eso, pues era bien ofensivo para ellos. Entonces los romanos pasaban y el comandante decía: venga usted, llévele la carga de este señor del soldado a 1 kilómetro, 1 milla, que son 1600 metros. Y tenía que llevarla. Y Jesús le dice a las personas: y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, si hay algo que Jesús está queriendo cambiar en su interior, en su corazón, es la actitud que ellos tienen frente a aquellos que los tratan mal, frente a aquellos que los ofenden, frente a aquellos que los humillan. Antes con el hermano, y es la acción de uno, ahora la acción del enemigo, del contrario contra uno. Son 2 formas que Él quiere que cambiemos de violencia dentro de nuestro ser. Y no era fácil. Y Él estaba diciendo: no le lleven 1, llévese en las 2. Lo que quería decir es que hagan más por ese que ustedes consideran enemigo, por ese que ustedes consideran que los tiene sometidos, vayan más. Yo creo que la única manera de uno entender estas palabras es entendiendo el Evangelio. Y por eso el Evangelio y la violencia no se llevan. Porque es totalmente contrario a lo que el ser humano, a lo que la sociedad, a lo que el mundo habla. Esto es contrario. Y pues quisiera que meditásemos en eso. ¿Cómo nosotros somos con los enemigos? Pensaba que hay algo, no tratando de enemigos, pero que hay algo bien difícil en el mundo moderno. Son los jefes, los malos jefes. Desafortunadamente no son los jefes, sino los malos jefes, que se aprovechan de su posición para humillar, para por debajear, para someter a muchas personas. ¿Y qué tan difícil es para uno tener un jefe de esos? Que lo aprieta, lo estruja, lo ultraja. Yo conozco muchas personas, tengo una persona cercana, una gran persona, feliz, muy asertiva en la comunicación con todas las personas, hasta que le tocó una jefe. Le ha sabido transformar toda su vida. Ella no es cristiana. Y esa forma agradable que tenía ya no la tiene. Ahora es de mal genio. La amargura ha llegado a su corazón, y cuando compartimos con respecto a este tema, se enoja, se sale de las casillas. El trabajo, después de muchos años, lleva en esa empresa como 21 años, es una tortura. Cuando ella anhelaba, muchas veces sacrificaba su tiempo personal por cumplir con el trabajo. Era muy agradable para ella, tenía un grupo de trabajo bueno, hasta que llegó esta jefe. Y ha sido muy difícil para ella.
Y cuando compartimos, pues decirle yo estas palabras a ella sin que ella entienda quién es el que transforma, sin que ella entienda quién cambia el corazón, quién hace cambio de mente, quién nos permite tener dominio propio, quién nos permite amar a aquellos que nos hacen mal, daño, es imposible. Y no nos ponemos de acuerdo. Y hablamos, y siempre hablamos, y muchas veces en el grupo el tema es su jefe, y es ponerla de mal genio a ella. Entonces, esto en el mundo no va, pero en el Evangelio sí va. Ese es el proyecto que tiene Jesucristo para nosotros. Y dice así: después de decir estas palabras, que al que te obligue por una milla con el 2, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Algo que no es la ley, dice en realidad que no se debe prestar. Y Jesús estaba diciendo que prestaran y que no rehusaran, que no se negaran. Y eso es algo contrario a la ley. Jesús estaba confrontando lo que ellos conocían, lo que ellos vivían, con recibir el reino de los cielos, con recibirlo a Él, con recibir la transformación que ellos necesitaban dentro de su interior. Y les dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Escúchenme. Oíste que fue dicho, vuelve atrás, vuelve a los antepasados, vuelve a lo que ellos vivían, y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, cada vez que él dice, pero yo os digo, yo creo que ellos se retorcían porque amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, ya no aborrezcas a tu enemigo. Y es que en el Evangelio este es uno de los puntos que evidencian que realmente nosotros hemos recibido a Cristo. Lo podemos decir que lo hemos recibido, pero el amor hacia Él y hacia el prójimo evidencian que eso es real. Y es así, por eso los está confrontando de esta manera, porque realmente es una confrontación. Es decirle, como ustedes viven, lo han hecho porque eso es lo que conocen, pero de aquí en adelante, yo les digo algo, vivan de esta manera. Ya no odien a sus enemigos, ya no los aborrezcan, sino ámenlos. Y ustedes se imaginarán que este verbo, ¿cuál será y cómo estará? Está en un presente que siempre se hace, pero en forma de mandato. O sea, es una manera de vivir que Él quiere que nosotros hagamos. No nos está dando un consejo, no nos está animando, sino nos está dando una orden. Amad a vuestros enemigos. Ahora, ustedes dirán, en el anterior el hermano, el amor filial, ahora es amor ágape. Un amor que yo tengo que tomar la decisión. Un amor en el cual yo tengo que decir, me niego a mí mismo. Para que ese amor que ha venido cuando yo recibí a Cristo viva en mí. No hay otra manera de uno amar al enemigo. En el mundo, quien no tiene a Dios odia al enemigo. Así sea su hermano de familia, como pasan en las guerras. No necesitamos ir a ningún lado, necesitamos nuestro país, donde hay dos bandos que por años han peleado y muchas familias han sido divididas, y cuando se encuentran hermanos en bandos contrarios, tienen que actuar como enemigos, no como hermanos. Y muchos han caído y muchos se han reconocido, pero el odio, el aborrecimiento hace que se lleve a la violencia. Nosotros en el Evangelio, y la violencia no se lleva porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces debemos amar a aquellos que nos hacen daño y que son nuestros enemigos. Y bueno, y dice ¿cómo? Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y me gusta
la última parte, porque es otro imperativo: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y bueno, aquí también, a diferencia de amad, aquí orad quiere decir que intercedamos. Está en una forma en que esa acción recae sobre el otro, lo que yo haga recae sobre esa otra persona, y esa otra persona entonces es la beneficiada de lo que yo estoy hablando con el Señor. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y a quién oramos? Si no es a Él. ¿A quién pedimos si no es a Él? Cuando hablamos e intercedemos pidiendo por nuestros enemigos, vamos es ante Él. Y Él es el que hace la acción entonces. Y cuando dice que orad por los que os ultrajan y os persiguen, no es para que les vaya mal, sino es como dice antes, para bendecirlos y no maldecirlos, para hacer el bien y no para aborrecerlos. Dentro del Sermón del Monte, la oración ocupa un lugar privilegiado para Él, porque es la relación que Él quiere que nosotros tengamos. Él quiere que tengamos una gran comunicación. La forma de relacionarnos con Él es hablando. ¿Y cómo les parece que vamos a hablar? Ay, Señor, por favor, elimina por favor a este enemigo. ¿Cómo se ve esa oración? Cuando el reino de los cielos nos dice que debemos amar al enemigo. Entonces, y muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que solamente con pensarlo, nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere. Entonces, ¿sabe qué? Estamos siendo violentos, porque estamos transgrediendo a nuestro hermano, y el amor de Dios que lo cubre todo. Yo solo pensaba en que este mandato, antes de que Él lo hiciera, Él lo vivió, Él lo cumplió. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz por nosotros, cuando dio su vida, cuando le escupíamos, cuando le golpeábamos, y Él tan solo con una mirada llena de amor decía y hablaba, oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no entienden, no saben lo que hacen. Él no decía, es que son unos fatuos, es que son unos cabezas huecas, son necios, es que son brutos, ¿no saben que soy Dios? No, ese amor lo extendía, lo vivía. Él murió violentamente, pero nunca fue violento. Esto que está hablando, Él lo vivió. Todo lo que está hablando en el Sermón del Monte lo demostró en su vida, en toda su vida lo demostró. Y dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el versículo 45 es algo bien particular que va a suceder. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos, wow, de vuestro Padre que está en los cielos. Otro versículo que quisiera que meditásemos: para que vuestro Padre que está en los cielos, para que seamos hijos. Luego no somos, luego no hicimos la oración de fe, luego no somos salvos, luego no somos llamados hijos de Dios. Pues la forma de demostrar que somos hijos de Dios es no siendo violentos, sino amando al enemigo. Y Él dice: ¿por qué? Escúchenme. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos que dicen eso? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, aquí lo difícil, pero importante, es amar al enemigo. Donde se ve la transformación, donde se ve el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es amando a los que nos aborrecen, no haciendo violencia, sino mostrando amor. Y saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, lo fácil.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El poder desarrollar este plan que Dios tiene de no violencia, sino de amor, nos hace perfectos. Y cuando yo les hablaba de ese versículo 45, es porque quisiera que recordásemos algo que está en el Sermón del Monte. Y no quise comenzar porque quería que entendiésemos cuál es el plan de Dios para que fuésemos así. Versículo 9 del capítulo 5. Bienaventurados, entonces vamos a entender, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es la forma en que Jesús llevó el mensaje. Desde el principio dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Entonces ustedes me preguntan, pues son los que procuran la paz. Esos son los que son llamados hijos de Dios. Si yo creo que soy hijo de Dios y soy violento, me miento a mí mismo. Dice así, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No la guerra, no la violencia, no el odio, no el rencor, no, los que procuran la paz son llamados hijos de Dios. Este plan del reino de los cielos que él comenzó en el versículo 9 a hablar, lo desarrolló entonces desde el versículo 21 hasta el versículo 30 y dio una herramienta grande, la reconciliación de nuestro interior hacia el otro. La paz comienza en mi interior. La paz comienza con la reconciliación, no con la guerra, no con la violencia. Entender los secretos del reino para muchos es difícil. Jesús habló claramente. Procurar la paz con todos nuestros enemigos. Y nos da otra herramienta. Como dio la reconciliación, ahora la otra herramienta, el amor. Para que nosotros lleguemos a entender esto. Tenemos una misión grande y es reconciliarnos. Tenemos una misión grande y es amar, reconciliarnos con los que hemos ofendido. Y tenemos una reconciliación fuerte que vivir con todos y también una misión de amar, que no es fácil, pero que Él a través de su palabra nos muestra. Este es el evangelio, amados hermanos. Este es el evangelio de la no violencia. A veces la hablamos, pero tenemos que vivirla en las cosas más pequeñas, en el enojo, en la forma en que nos expresamos con el prójimo, en la forma y las intenciones de las cuales lo hacemos frente a Él. Así que, mis hermanos, que este mensaje que el Señor dio a sus discípulos en el capítulo 5, en este sermón del monte, hoy también viva en nosotros. Hoy también nosotros podamos desarrollarlos, que podamos evaluar si somos o no somos violentos. Cuando en las diferentes situaciones de la vida nos encontramos y se nos presenta, podemos decir que somos pacificadores, podemos decir que somos muy pacíficos, pero si en la acción no lo somos y en el pensamiento tampoco, entonces realmente deberíamos revisar nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ella es clara y nos habla.
y a veces nos confronta. Esta palabra es dura, pero tú eres amor, tú eres paz. Antes de que nacieras, tu palabra dice que tú eres el príncipe de paz. Y la encontramos en ti. Esa paz interior que hace que no seamos violentos en nuestro interior. Esa paz que tú das a nuestro corazón, que hace que no reaccionemos de una manera violenta. El mundo ve la violencia como normal. Tu palabra nos muestra que ni siquiera debemos traer una ofrenda sin reconciliarnos con aquel que hemos violentado, Señor. Ayúdanos. Tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Permítenos ser reconciliadores. Permítenos amar a nuestros enemigos, Señor. Y así terminar como termina esta palabra, siendo perfectos. Y lo más importante, ser tus hijos. Porque vivir la paz y no la violencia es demostrar que somos tus hijos. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Iglesia Nuevo Amanecer, haz parte de esta gran obra. Campaña Hermanos en la Necesidad. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Este es el momento de vivir esta palabra, porque uno de tus hermanos necesita de ti. Únete, porque compartir es también una forma de amar al prójimo. Buenos días, familia. Dios les bendiga. Es un gozo en esta mañana estar compartiendo con todos ustedes esta ceremonia especial, la Santa Cena, ese momento crucial, sentido, emocional, pero trascendental, que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser sacrificado por nosotros. En esta mañana quiero invitarles para que participemos de esta ceremonia de una forma familiar, ustedes allí en su casa, nosotros aquí con parte de la familia, y quiero invitarles para que miremos el fundamento bíblico de esta ceremonia que realizamos en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26, versículos 17 y 18 dicen así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Estos versículos nos permiten encontrar un trasfondo del Antiguo Testamento de esta ceremonia. Como nos narra este evangelio, esa ceremonia o esa cena que hizo el Señor con sus discípulos sucedió el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta judía, la fiesta más importante del pueblo judío en el Antiguo Testamento, la Pascua, con la que iniciaban incluso el año, con lo que empezaban a contar los días del año ellos, la Pascua judía. Recuerden ustedes que esta ceremonia del Antiguo Testamento se basó o fue originada
en la forma como Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, a través de plagas que cayeron sobre Egipto por la terquedad de Faraón de no dejar salir al pueblo de Israel. Y cuando llegó la peor de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos de cada casa de los judíos, el Señor guió al pueblo de Israel, a los judíos, para que se encerraran en sus casas por familias, para que estuvieran aislados al interior de sus respectivos hogares y que comieran un cordero, el cordero pascual, y con la sangre de ese cordero ellos iban a marcar las puertas de sus casas, de tal forma que cuando la muerte pasara por las casas de los egipcios, al mirar la sangre en las puertas de los judíos, pasaría de largo. Y eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. La muerte pasó de largo y no tocó a los hijos de los judíos. Mientras había muerte incluso de animales en todo Egipto, los primogénitos, las familias de los judíos fueron protegidas, salvadas y marcadas con esa sangre de ese cordero. Y desde allí el pueblo judío celebraba esa Pascua cada año, pasar de largo. Pero era una fiesta, repito, al interior de la familia. Cuando llega ese día en que Jesús o que los discípulos van a celebrar la cena pascual con Jesús, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es muy interesante. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esa pregunta está hecha en segunda persona. Le están diciendo para que tú comas la Pascua. ¿Dónde quieres que te preparemos para que tú comas la Pascua? Y es emocionante ver la respuesta de Jesús, porque de pronto nos fijamos en el asunto de la casa de un cierto hombre, quién sería ese hombre, y tal vez nos distraemos un poco con saber dónde fue que celebraron la Pascua. Pero eso no es todo lo que contiene el versículo 18. Dice: id a la ciudad de cierto hombre y decirle, un desconocido, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esa es la parte que me parece emocionante. Los discípulos le están preguntando: ¿dónde quieres que te preparemos para que tú comas la Pascua? Y Jesús les dice: yo comeré la Pascua con ustedes. Yo comeré la Pascua con mis discípulos. En otras palabras, les está diciendo: ustedes, queridos discípulos, son mi familia. Porque era una fiesta de familia. Y Jesús quiere ir a una casa de familia de un desconocido, pero evidencia que es una casa de familia. La forma como dice Jesús: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Otra forma de decir mi familia. Desde entonces, como iglesia, celebramos esta novedad de la Pascua, una nueva forma de entender la Pascua, que se clarifica en los versículos que siguen a partir del versículo 26. Les invito para que leamos desde el versículo 26 la forma como Jesús transforma esa Pascua. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí encontramos la novedad. La fiesta se basa en algo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, pero aquí Jesús la transforma, porque ahora
El Cordero Pascual es el mismo Jesús. También hay sangre como lo había en la Pascua judía, pero la sangre que ahora es derramada es la sangre del mismo Señor Jesucristo, que de la misma forma como la sangre de aquel Cordero Pascual marcó las casas, las familias judías para que la muerte pasara de largo, también la sangre de Jesús, el Cordero Pascual del nuevo pacto, nos marca con su sangre para perdón de pecados. Ahora ese Cordero es representado con un pan que Él parte y lo reparte a sus discípulos, y una copa de vino que Él utiliza para representar su sangre, y una promesa: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo les invito a ustedes que están allí en su casa con un pan, seguramente una copa de vino, de jugo de uvas, para que compartamos recordando esta celebración en familia, allá en sus casas, en familia, papá, mamá, hijos, o los que estén, los hermanos, quienes estén en familia, recordando que esta es una fiesta familiar, que nos recuerda que Jesús está interesado en salvar la familia, y que Jesús dio su vida para salvar la familia, y que cuando como familia nos unimos a buscar a Dios y agradecer lo que Él hizo por nosotros, podemos encontrar ese, como hablábamos hace 8 días, ese refugio para protección de vida eterna. Como familia, ustedes allá, nosotros acá, vamos a recordar ese momento especial. Dice el versículo 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Les invito a todos allí en su casa que repartan el pan también entre los suyos, y recordemos que esto representa el cuerpo de Cristo, como dijo Él: esto es mi cuerpo. Por supuesto, una representación, una forma figurada. Esto es mi cuerpo. Y comamos del cuerpo, de ese pan que representa el cuerpo de Cristo, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Como familia, participemos del pan. El verso 27 dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Demos gracias también nosotros, como lo hizo el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todas las bendiciones que recibimos a diario.
Pero sobre todas las bendiciones, Señor, queremos darte gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, porque vino a dar su vida por cada uno de nosotros, porque derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos, como dice Él, para perdón de pecados. Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Y recordando, Señor, esa maravilla de tu obra redentora, en esta mañana nosotros bebemos de esta copa en gratitud por lo que has hecho por nosotros. Les invito a que tomen su copa y bebamos juntos, recordando que representa la sangre de Jesús. Adelante. Señor, es un gozo y una esperanza grande saber que un día participaremos de tu mesa en el reino de los cielos. Esperamos, Señor, ese momento, esa mañana gloriosa, esa fiesta celestial, participando del pan y de la copa contigo en tu mesa. Gracias porque eso nos da esperanza, porque sabemos que todos los sufrimientos, luchas, dificultades de esta vida cesarán y disfrutaremos de tu presencia eternamente. Gracias por esa esperanza maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y que como familia puedan ser siempre ese refugio contra cualquier peligro, especialmente de tentación, de pecado y de maldad. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Nuevo inicio nos ofrece, los corazones